Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hoy celebramos el miércoles santo. Mañana, primero Dios, jueves santo. Luego viernes santo, sábado santo y finalmente la resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injuria y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy, ya advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Él me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La ofensa me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida he hecho miel para mi sed. Me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios, tentará mi ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encarcelado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti,
ti, Señor Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder detectar la fecha exacta de la Pascua, acuérdense, siempre tenemos que estar al tanto de la luna, de la primera luna llena de primavera, como ayer. El siguiente domingo es la Pascua, siempre es así. El siguiente domingo a la primera luna llena de primavera. Por esto el domingo que entra, primero Dios, será la Pascua. Miércoles Santo, 8 de abril del año del Señor 2020. Así como el lunes leíamos el primer cántico del siervo de Yahvé y ayer martes leíamos el segundo, hoy miércoles leemos el tercero de los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Y el Viernes Santo, primero Dios, leeremos el cuarto y último
de los cánticos de Yahvé. El texto del tercer cántico del siervo de Yahvé está bastante claro, porque está bastante ordenado. En el texto de hoy vemos los siguientes 6 puntos. Primer punto, la misión que le ha encomendado Yahvé a su siervo. Confortar al abatido con palabras de aliento. Verso 4, inciso B. Segundo punto, para desempeñar esa misión, el Señor le ha dado a su siervo una lengua experta. Versículo 4, inciso A. Y es que es así, cuando Dios le da a uno una misión, juntamente con la misión o con la vocación, Dios da lo necesario para desempeñar aquella vocación. Amén. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una vocación, es una misión que Dios da. Pero si Dios no la da, entonces va a pasar un desastre, porque esa vocación no viene de Dios. En el caso del siervo de Yahvé, Dios le dio la lengua necesaria y oportuna para poder desempeñar su predicación. Tercer punto, el siervo de Yahvé debe confortar al abatido. Sí, claro, pero lo debe de confortar con las palabras que el siervo escuche de Yahvé. Amén. El siervo debe tomar la postura de discípulo ante Yahvé Dios y no al revés. Dios no es nuestro discípulo. Dios no tiene por qué aprender de nosotros. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Amén. Pues Yahvé es el que gobierna el mundo y a sus habitantes y es quien nos enseña. Amén. Lo de ahora, totalmente fuera de sitio. ¿Cuánta gente joven dice, eso era antes, en la época de las abuelas? Ahora es otra cosa. Como si Dios se hubiera equivocado. Como si Dios tuviera que aprender de nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesús, del Señor, no el Señor nuestro discípulo. Además, el siervo tiene que estar escuchando continuamente la palabra del Señor. Pues además de revelarnos la verdad, el Señor nos va educando progresivamente a través de su palabra. Por eso el siervo no se debe oponer a la metodología de Dios. Cuarto punto. El siervo sabe que obedecer a Yahvé es enfrentarse con medio mundo y es echarse encima como enemigos a los demás. Por eso el siervo de Yahvé debe estar dispuesto a lo que venga. Amén. Ofrecer la espalda a los que lo golpeaban y ofrecer la mejilla a los que le tiraban de la barba. No apartar su rostro de los insultos ni salivazos. Versículo 6. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios? ¿O vamos a darle contento a la gente para que la gente nos aprecie? Eso es la tontería número 1. Sí. Quinto punto. Ante tanta responsabilidad, el siervo de Yahvé duda. Sin embargo, el siervo ha puesto toda su confianza en Dios, porque él mismo, Yahvé Dios, lo ha llamado a esta misión y, consecuentemente, Yahvé Dios lo ayudará. Amén.
Fíjense ustedes una cosa muy interesante. Vuelvo a hablar sobre el matrimonio. No todo el mundo tiene vocación de matrimonio. E incluso hablo no de aquellos que se fueron al clero, los sacerdotes, o al convento, las monjitas, o al seminario. Y como no estoy en el clero ni en el convento, entonces no me queda otra cosa más que casarme. Esa es una equivocación. Para casarse hay que tener vocación de matrimonio. Por eso tantos fracasos hoy día con los matrimonios. Por eso exclama el siervo, pero el Señor me ayuda. Claro, si Él te dio esa misión te va a ayudar, no hay duda. Pero si tú te metiste de contrabando, no te va a ayudar. Vas a fracasar. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. Son los versículos 7 y 8 de hoy. Sexto punto. Pero a pesar de los pesares, el siervo de Yahvé ya ha tomado sus decisiones. ¿Por qué? Porque ya sabe que el Señor lo ha llamado. Entonces, si el Señor ya lo ha llamado, ¿qué espera para tomar una decisión? Y ya nada ni nadie lo separará de la misión que Dios le ha confiado. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Él es mi ayuda, Él me llamó. ¿Quién va a estar en contra mía? ¿Quién puede estar? Porque conmigo está el que me llamó. En cuanto al Salmo, la idea del Salmo de hoy embona perfectamente con la idea del tercer cántico del siervo de Yahvé. Pues el Salmo conlleva las dos ideas características que encontramos en el cántico que hoy leemos, como lo son el dolor, por un lado, y la confianza, por otro lado. Efectivamente, veamos algunas expresiones del Salmo que muestran el dolor en el siervo. Por ti he sufrido injurias. El salmista se queja, por ti he sufrido injurias, y se lo dice a Dios. En mi comida me echaron hiel. Esas son dos expresiones nada más para no repetir todo el Salmo. Veamos ahora algunas expresiones del Salmo que muestran la confianza en el Señor. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Una conclusión, pues, de esta primera lectura con el Salmo puede ser esta. Todos tenemos que aprender muchísimo de esta lectura y de este Salmo, pues todos hemos recibido una vocación de parte de Dios. Desde el Papa hasta el bebé recién bautizado. Y acuérdense que la soltería también es vocación de Dios. No necesariamente todo el mundo tiene que casarse o ser padrecito o monjita. No, también la soltería es vocación de Dios. Ahora pasamos al Santo Evangelio. Ayer martes leíamos el episodio de la traición de Judas Iscariote, según el Evangelio de San Juan. San Juan tiene su manera especialísima de entender las acciones de Dios. Esta vez, hoy miércoles,
vamos a leer el episodio de la traición de Judas Iscariote según San Mateo. La perícopa evangélica de hoy está subdividida en dos partes. Primera parte, el hecho histórico de la traición de Judas, que son los versículos 14 al 19. Y la segunda parte, el anuncio de la traición de Judas que hace Jesús, de los versículos 20 al 25. Es que una cosa es lo que Judas hace a escondidas y otra cosa es que Jesús anuncia a los apóstoles. Este cree que lo está haciendo a las escondidas. Yo ya lo sé. Bueno, esta segunda parte es la que voy a explicar porque el tiempo no deja más. Por razones de tiempo, solo haré alusión y brevemente a la segunda parte de la lectura evangélica de hoy, el anuncio de la traición de Judas Iscariote. En medio de la intimidad que forma cada año la cena pascual judía, Jesús, sentado a la mesa con los 12 y mientras cenaba, les dijo a los 12, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Aquellas palabras de Jesús ciertamente les habrán caído a los apóstoles como una cubetada de agua fría. Aquellas palabras de Jesús desentonaban en el ambiente de la cena pascual judía, cuyos comensales celebraban con alegría la liberación de la esclavitud de Egipto y el paso a la libertad que les brindaba a los hebreos el desierto de Sinaí. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Versículo 22. Esta es una pregunta que, a como está formulada, esperaba una respuesta negativa de Jesús, como diciendo, no, tú no eres. Los apóstoles se dirigieron a Jesús con la palabra Señor. ¿Acaso soy yo, Señor? Dándole a entender a Jesús con este título que ellos, los apóstoles, lo reconocían a Jesús en su autoridad sobre ellos. Él es el Señor, tú eres el que mandas, nosotros obedecemos. Los apóstoles evitaron dar como respuesta a su pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? No por ellos mismos, como hubiera sido la frase, Señor, yo no soy, sino que los apóstoles querían que Jesús mismo les ayudara con sus propias palabras a que le dijeran, no, tú no eres el que me va a traicionar. Eso es lo que esperaban ellos, para asegurarse con palabras de Jesús que él no era, ese no era. Sin embargo, Jesús no contestó como los apóstoles esperaban, sino que Jesús dijo en respuesta, el que moja su mano en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Otra observación que hay que hacer al texto, a la traducción que tenemos en el texto. El texto nuestro dice, el que moja su pan. No, el texto original griego dice, el que moja su mano. Y ahorita le voy a explicar cómo hay que entenderlo. El que moja su mano en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. El texto original griego dice, el que moja su mano, ten geira. Geira es mano, no es pan. Hartos es pan. Geira es mano. El que moja su mano en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Versículo 23.
¿Por qué se habla de la mano? Mojar la mano y no mojar el pan. ¿Por qué? Porque esa costumbre popular, era costumbre popular levantar la salsa de la cena judía, la salsa llamada jaroset, como les dije ayer, con pedacitos de pan, cuchureándola con pedacitos de pan, como tanta gente hace con la tortilla. Levanta el chilito que queda en el fondo del plato. Bueno, los judíos lo hacían con pedacitos de pan. Por eso, al tratar de levantar la salsa que quedaba en el plato, ya después de haber tomado la salsa, necesariamente se mojaban la mano, se la ensuciaban. ¿Está claro? Sí. Bueno, simplemente para que vean que las traducciones no se pueden hacer al ahí se va. Hay una costumbre, pues, yo creo que está mal, porque dice, no, pues, para que la gente entienda. No, la gente no va a entender nada. Para eso estás tú, padrecito predicador, para que tú les expliques lo que es el texto original. ¿Quedó claro esto? Sí, padre. Bien. La salsa, el jaroset, era pues uno de los ingredientes de la cena pascual judía. Como estaba el cordero pascual, que era el más importante, el pan, estaba también la salsa, ayer ya les expliqué qué tipo de salsa era. Era salsa hecha a base de manzanas, especialmente manzanas, porque al rallarla, la manzana inmediatamente se pone cafezosa. Y luego, para que no quedara así tan seca, se le ponía vino. Entonces, esa era la salsa. Aparte también se le ponía almendras y se le ponían otras cosas más. Bueno, y así se daba la forma de una especie de lodo con que los hebreos hicieron tantos miles y miles y miles y miles de ladrillos para hacer las pirámides y para hacer casas y palacios. Esa cena era para recordar, cuando fuimos esclavos, ahora somos libres. Cuando fuimos esclavos, hacíamos lodo para la construcción. Y eso es lo que representaba esa salsa. ¿Verdad? Bueno. Jaroset en hebreo. Ese es hebreo. Fijémonos en un detalle colosal que narra Mateo. El que moja su mano en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Versículo 23. Lo cual indica que en la última cena pascual judía, Judas Iscariote se valía de la fuente salsera de Jesús para servirse Judas de allí, de la fuente de Jesús, su propia salsa. O sea que en cuanto a la salsa había varias cazuelitas repartidas para que nadie estirara la mano tanto. Si Judas metía la mano a los platos de Jesús, ¿qué cosa indica? Que estaba cerca de él. Las pinturas de la Edad Media para acá siempre ponen a Judas en el lugar más lejos posible, como diciendo, ya voy de salida. No. Por ese detalle de Mateo entendemos que él estaba cerca de Jesús. Jesús lo quiso acercar, lo quiso convencer. No hagas eso, Judas, no hagas eso. Pero no se dejó. Hay una expresión nuestra que cuando dos personas de diferente categoría, una de ellas trata de igualarse a la otra, dice, ¿desde cuándo acá comemos en el mismo plato? Y miren, Judas Iscariote estaba comiendo en el mismo plato de Jesús. ¿Qué detalle? Sí.
Esta frase de Mateo tiene pues un significado muy parecido al que Juan le daba al hecho de que Judas Iscariote recibió de Jesús el bocado bañado. Pero no le valió de nada a Judas, pues se salió del cenáculo sin arrepentirse. Judas prefirió la noche a Jesús, que es la luz del mundo. Lo mismo pues dígase de este caso. ¿De qué le valió a Judas mojar el pan en la salsa? ¿De qué le valió? De nada. En el mismo contenedor de Jesús, ¿de qué le valió? De nada. Sin embargo, Jesús le ofreció la oportunidad de convertirse y de arrepentirse. Esto nos ayudará a entender hasta dónde llega la responsabilidad de pecado de Judas y hasta dónde llega la situación de Cristo Jesús. El versículo 24 siempre ha levantado ampollas, pero vamos a ver si es posible explicar un poquito más para entenderlo mejor. El texto dice: porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Una pequeña explicación, porque esa es la frase que siempre levanta ampollas. Aunque la muerte de Jesús ya estaba en los planes de Dios Padre, sin embargo, Judas Iscariote cargó con su pecado de traición, porque la quiso llevar a cabo libremente. Esto es lo que hay que entender. Judas Iscariote libremente hizo lo que hizo. Si lo hizo libremente, ahí quedó ya todo explicado. Ahí está el pecado. Nadie lo obligó. Él lo quiso hacer. Vamos a poner en paralelo esto que estoy diciendo ahora. Jesús va libremente al encuentro de su muerte. Porque, fíjense en el porque esa era la voluntad de su Padre Dios. Él obedeció. Judas Iscariote, en cambio, aunque hace libremente el negocio con los sumos sacerdotes de vender a Jesús, él estaba más interesado en el dinero que en Jesús. Ahí está el pecado de Judas Iscariote. Entonces, en realidad, no es tanto el enredo que le hemos dado a esa frase, a ese versículo. Nada más hay que poner en claro que tanto Jesús como Judas Iscariote obraron libremente. Jesús libremente obedeció al Padre Dios. En cambio, Judas Iscariote libremente hizo el chanchullo que hizo. Hizo el negocito que hizo con los sumos sacerdotes. Él quiso hacerlo. Entonces, ahí es el pecado. No que porque ya estaba escrito, no. Hemos visto aquí cómo Jesús le estuvo brindando oportunidades para que dejara aquello. ¿Está claro? Si Judas Iscariote no hubiera tenido la posibilidad de arrepentirse, Jesús no le habría dado esas muestras de tanta singularidad. Comer del mismo plato de Jesús, de ejemplo. ¿Verdad? El darle, en la versión de Juan, en darle el trozo mojado. Caray. Entonces, eso indica que Judas Iscariote tenía todavía amplitud para decir no, para arrepentirse. Los dos, Judas y Jesús, obraron libremente, cada quien en su propio campo. Por eso Jesús sale glorificado, lectura de hoy. Judas, en cambio, sale con pecado. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Evangelio de hoy. Jesús, pues, se lamenta del pecado de traición de Judas con el enfático
¡ay de aquel! En griego, en la versión original, dice, ¡uay! De to antropo ekeino. En latín, San Jerónimo tradujo, ve auten homini illi. En hebreo, no suena tan pesada, pero así es la palabra. Hoji. Judas el traidor, por su pecado de traición, se ha echado encima una fatalidad peor que la misma muerte. Esto es lo que significa la expresión, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Eso es lo que significa. No es que Jesús lo esté condenando en vida, sino simplemente lo que estás haciendo es peor que morir. Porque ese es un pecado de muerte. Tú le vas a dar muerte a tu vida, a tu alma. El último versículo, el número 25 de la segunda mitad de la perícopa evangélica de hoy, dice, entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Perdón, puse mal yo aquí. ¿Acaso soy yo? Sí, maestro, Sí. rabí. ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Judas Iscariote aparentemente guardó silencio cuando los otros apóstoles le preguntaron uno por uno a Jesús si ellos eran los traidores. Ciertamente los apóstoles, por la manera de estructurar la pregunta, esperaban que Jesús mismo dijera de una manera explícita, no, tú no eres. Pero ese tipo de respuesta no se las dio Jesús, como ya lo habíamos dicho arriba. Fijémonos cómo Judas Iscariote, al hacer la pregunta, no le dice a Jesús, Señor. Fíjense en eso. Como los demás apóstoles, sino que Judas en su pregunta incluye el título honorífico de maestro en vez de Señor. Pues ya no aceptaba Judas Iscariote la autoridad de Jesús, por eso ya no le dice Señor. Ya no aceptaba la autoridad de Jesús sobre él, pues él, Judas, ha tomado la determinación de retirarse de Jesús y de retirarse del grupo de Jesús, que es la iglesia. ¿Qué tal? Muy bien. Pero hay algo más profundo aquí. Judas bien sabía que él era el traidor. Entonces, ¿a qué venía su pregunta? Con esa pregunta, Judas revela dos cosas. Primera, su hipocresía. Quiso tapar el sol con un dedo. Segunda, su desesperación causada por su culpabilidad. Pues como ya lo hemos dicho, su pregunta no tenía ningún sentido. ¿Acaso soy yo maestro? Judas bien sabía que él era el traidor, pero ahora se encontraba fuera de base. Así se sentía. Fuera del grupo de Jesús. Fuera de la cercanía de Jesús. Y quien se retira de Jesús, quien se aparta de Jesús, va al fracaso. Por eso, él también hace esa pregunta. ¿Acaso soy yo maestro? Sabiendo que él era el traidor, pero lo hace porque está desconcertado. Jesús le hace ver a Judas que él, Jesús, sabe de la traición. Aunque la traición la hizo a espaldas de Jesús y la hizo allá por su cuenta y riesgo, a las escondidas. Así Jesús le está diciendo, tú creías que yo no sabía nada, ya lo sabía todo. Y sabe que él, Judas, uno de su grupo, es el traidor. Por eso le dice a Judas, tú lo has dicho.
Por último, Jesús explícitamente no quiso mencionar a Judas Iscariote por su nombre como el traidor frente a los demás apóstoles, porque seguramente o le habían dado una paliza a Judas, o le habrían atado para retenerlo, o quizá, en el peor de los casos, hasta lo habrían matado. Al no mencionarlo para nada, Jesús dejaba a Judas Iscariote en la plena libertad de seguir o no seguir. Perdió el renglón. Al no mencionarlo para nada, Jesús dejaba a Judas Iscariote en plena libertad de seguir o no seguir con sus planes de traición y de muerte. Por otro lado, Jesús bien sabía que tenía que morir, que él, Jesús, tenía que morir, y morir por la traición de Judas, uno de sus discípulos, como lo dice el Salmo 40 o 41 según el tipo de Biblia que tengan, versículo 10. La frase es esta: hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Y luego esta cita la encontramos en Juan, está en el Evangelio de Juan también, es un salmo y también está en Juan 13, 18. Jesús pues le dio a Judas Iscariote la posibilidad de cambiar el curso de su pecado. Pero Jesús, haya sido lo que haya sido, no pararía el tren de los acontecimientos que irían a parar en su muerte. O sea, Jesús estaba ya seguro de lo que tenía que pasar, su muerte, punto. Pues esa era la voluntad de su Padre Dios para nuestra salvación. O sea, Jesús no iba a cambiar, porque él bien sabía, estaba bien consciente que estaba obedeciendo al Padre Dios. En cambio, sí le hizo ver a Judas que él podía rectificar lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo iba a morir Jesús? De otra manera. Ya habría otra persona que se encargaría de eso. Pero como era de los 12, Jesús quiso ayudarlo a evitar el pecado, pero no se dejó. Reflexión. Miremos al siervo de Yahvé. Miremos al Ebed Yahweh, que para hablar a los demás, primero escucha. Mañana, ¿qué escucha? La palabra de Dios para comunicarla después. Este ritmo religioso no solo nos ayudará a comunicar a los demás lo que es la palabra de Dios, sino que nos ayudará también a evitar imponer nuestras ideas a los demás, que es tan típico en las parroquias. Gente que quiere imponer su manera de pensar a los demás. No, Señor. Primero escucha lo que dice el Señor y eso repítelo. No repitas tus ideas. Repite lo que dice Dios. Amén. ¿Cuánto nos falta vivir esta realidad del siervo de Yahvé? Este ritmo religioso de escuchar primero a Dios y luego repetir lo que Dios quiere, nos ayudaría a vencer también esa tentación que todos tenemos de inventar historias. Y digo historias por no decir chismes, porque sepa Dios quiénes me están oyendo aquí. Solo una cosa es verdad: la palabra eterna del Padre Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow. Nuestra
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo que celebramos en este sacramento fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. También levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de este mal que nos aqueja, el coronavirus, si esta es tu voluntad, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos todos un saludo de paz. La paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa, pero una palabra de Dios bastará para salvarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, tu justicia nos convertirá, poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarme los pies. Haga lo mismo humildes también, doce unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa terminada. Demos gracias a Dios. Esta es la última vez que usamos el ornamento morado. En esta época de Cuaresma, esto ya se acabó. Mañana, primero Dios, usamos el blanco. Luego vamos a usar el rojo, el Viernes Santo. Luego otra vez el blanco. Y luego todo el blanco hasta Pentecostés. Así es que nos despedimos del ornamento morado. Se acabó. Mañana no hay misa por la mañana, solamente va a ser por la tarde. A las 7. A las 6. 7. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Los esperamos. Oh.